Nadie podía imaginarlo. En 1973, un astronauta latino despegó rumbo al espacio, y su voz se perdió entre las estrellas. 50 años después, un satélite amateur volvió a escucharla, y lo que decía cambió todo. Antes de continuar, suscríbete al canal Historias Desaparecidos. Aquí contamos los casos que el mundo olvidó. Activa la campana para no perderte el siguiente episodio. Ahora sí, escucha con atención. Esto ocurrió en la Tierra y en el espacio. Era el año 1973. El mundo estaba dividido por la Guerra Fría. Los Estados Unidos y la Unión Soviética competían por la supremacía. Cada satélite, cada lanzamiento, era una batalla silenciosa. En América Latina, la gente seguía esas noticias por la radio. La voz metálica de los locutores decía: «El hombre conquista el cosmos». En México, los niños recortaban fotos del Apolo 17. En Argentina, los profesores hablaban del futuro de la ciencia. En Chile, los jóvenes observaban el cielo desde los cerros de Atacama. Todos soñaban con un lugar en esa nueva frontera. El espacio era esperanza, pero también era riesgo. En la base de Cabo Cañaveral, en Florida, se preparaba una misión experimental. Era un vuelo de cooperación internacional, un proyecto entre la NASA y un grupo de científicos latinoamericanos. El objetivo oficial era estudiar radiación solar. El objetivo real nunca fue revelado. Los archivos de esa época muestran nombres borrados, fechas tachadas, órdenes clasificadas. Pero una cosa está clara. Entre los seleccionados había un latino. Su nombre era Alejandro Torres, nacido en Córdoba, Argentina, piloto de pruebas, formado en los años 60, cuando la aviación era símbolo de modernidad. Alejandro había soñado con volar desde niño. Su padre era mecánico de aviones. Su madre enseñaba física en un colegio público. Era un hombre común, pero tenía algo que lo hacía diferente: disciplina absoluta. Su capacidad de concentración lo llevó a entrenar en Houston y después a ser parte de un grupo secreto de astronautas invitados. Los documentos lo llaman Proyecto Sol 3. Oficialmente no existió. Extraoficialmente, fue un intento de probar nuevos sistemas de comunicación entre cápsulas y satélites. Era una carrera paralela a las misiones Apolo. Mientras el público miraba la Luna, en silencio, otros hombres eran enviados a órbitas desconocidas. El entrenamiento fue duro. Alejandro pasó meses en aislamiento, dormía poco, estudiaba mucho, aprendió ruso y sistemas de código Morse. En su diario personal escribió: «Si algo falla allá arriba, lo único que te escucha es el silencio». El 14 de octubre de 1973, el lanzamiento fue autorizado. No hubo televisión ni prensa, solo una nota breve en un periódico local de Florida. Vuelo experimental suborbital exitoso. Pero eso no era verdad. El vuelo no fue suborbital. El objetivo era una órbita larga, más allá de lo normal, cerca del límite de la magnetosfera terrestre. A las 09:42 de la mañana, la cápsula Aurora 7B despegó. La torre de control registró comunicación clara durante los primeros 16 minutos. Alejandro habló poco, su voz era firme. Luego, la señal comenzó a degradarse. Ruido estático, fragmentos de voz cortada. Un ingeniero anotó: frecuencia inestable, oscilación por radiación solar. En el minuto 17 se escuchó su última frase: la luz se mueve dentro del sol. Después, silencio. Ni una palabra más. El radar perdió la cápsula. Los sistemas de rastreo no detectaron reentrada. Era como si la nave hubiera desaparecido del espacio. Durante 3 días, los técnicos buscaron señales. Nada. Las autoridades declararon error técnico. El caso fue cerrado. Los medios no hablaron más del tema. Y el nombre de Alejandro Torres fue retirado de los registros. En Argentina, su familia recibió un telegrama. Solo decía: accidente en misión. No hubo sobrevivientes. Sin cuerpo, sin explicaciones, sin despedida. Su esposa, Laura, nunca aceptó la versión oficial. Durante años escribió cartas a la NASA. Nadie respondió.
Sus vecinos en Córdoba recordaban su acento tranquilo. Decían que hablaba del cielo como si fuera su casa. En México, un pequeño grupo de científicos del Observatorio de Puebla conocía el proyecto. Uno de ellos, el ingeniero Luis Cárdenas, contó años después que hubo una segunda parte. Según él, el vuelo de Alejandro llevaba un transmisor experimental. No solo enviaba datos, también grababa impulsos electromagnéticos. La idea era captar señales solares en tiempo real. Cárdenas dijo que la grabadora se activó sola, 1 hora después de la pérdida de contacto. Los informes fueron clasificados en 1974. Ninguno se publicó, y con el paso del tiempo todos olvidaron la historia. La carrera espacial continuó. El hombre llegó a nuevas misiones, y Alejandro Torres se convirtió en un nombre sin tumba. Pero el espacio no olvida. En los archivos de seguimiento de la NASA, un código sigue apareciendo. ID 7B ALX 1973. Una transmisión débil, un pulso cada 50 años. En las décadas siguientes, las antenas de Arecibo y las bases europeas detectaron interferencias breves. Los ingenieros las llamaron ecos solares. Nadie pensó que fueran humanas, pero en América Latina algunos técnicos insistieron. Decían que el patrón del pulso no era aleatorio, que parecía una secuencia rítmica, como una respiración. 1973 fue el año en que el hombre miró al Sol y creyó controlarlo. Pero el cosmos no responde siempre, y a veces lo que se envía regresa. 50 años después, alguien volvió a escuchar. Esta fue la primera parte. En la próxima, conocerás el contenido real de esa última grabación y entenderás por qué la NASA y la Fuerza Aérea aún la niegan. No olvides suscribirte, activa la campana y prepárate para escuchar la última voz del cosmos. El registro de voz fue breve. Solo duró 17 minutos. El ingeniero jefe del proyecto, Robert Mills, estaba en la sala de control. Eran las 09:59 de la mañana, hora de Florida. El canal de comunicación principal mostraba interferencias leves, ruido blanco, picos en la frecuencia de 1420 MHz, una señal que normalmente indica actividad solar. La voz de Alejandro era clara. Respiraba fuerte, como si algo en la cápsula hubiera cambiado de presión. Dijo: «Control, confirmo lectura estable. Todo bien». Después, silencio de 3 segundos. Luego, una frase que nadie entendió. «La luz se mueve dentro del Sol». Mills pidió repetir la transmisión. No hubo respuesta. Los técnicos miraron los monitores. El nivel de oxígeno subía y bajaba sin patrón. Los sensores térmicos indicaban aumento de temperatura externa. Pero no había motivo. La cápsula no debía estar tan cerca del Sol. La comunicación se interrumpió en el minuto 17. No hubo explosión. No hubo desconexión brusca. Solo un corte limpio, como si alguien hubiera apagado el transmisor. Durante las siguientes 3 horas, el equipo de control intentó recuperar el enlace. Usaron 3 antenas diferentes, cambiaron frecuencias, enviaron comandos de reinicio. Nada funcionó. Un ingeniero mexicano, Víctor Carrillo, que participaba en la misión como observador, escribió en su cuaderno: «Se siente como hablar con una pared que respira». Los sistemas automáticos continuaron grabando, pero el archivo del audio fue eliminado esa misma noche. El registro oficial solo conserva una línea: telemetría interrumpida por sobrecarga solar, tripulación inactiva, sin firma, sin hora exacta. En 1973 no existía copia de seguridad digital. Todo quedaba en cinta magnética. Una de esas cintas fue almacenada en el edificio 31B de la NASA, pero cuando el investigador Jack Rayner revisó el archivo en 1981, ya no estaba. El inventario mostraba un vacío. Cinta extraviada por traslado interno. El traslado nunca ocurrió. Mientras tanto, en Argentina, la prensa apenas mencionó el incidente. Un diario de Buenos Aires publicó una nota corta: «Un piloto argentino falleció en un ensayo internacional». No había foto, no había detalles, solo un párrafo. En Estados Unidos, la noticia fue tratada como un fallo menor.
El portavoz de la NASA declaró: se trató de una simulación, no había tripulación a bordo. Pero los documentos internos prueban que sí había. Había un corazón latiendo allá arriba. Esa misma noche en Córdoba, la esposa de Alejandro, Laura Torres, recibió una llamada. Era un número desconocido. La voz era de un hombre joven, nervioso. Le dijo: señora, su esposo vio algo. No crea lo que digan en la televisión. La llamada se cortó. Nunca se supo quién habló. En los días siguientes, los técnicos del proyecto fueron reasignados. Los informes se clasificaron bajo el código SOL 73B. La mayoría de los involucrados firmó acuerdos de silencio. Otros renunciaron. Algunos desaparecieron del registro público. En la base de Houston, un informe interno describe algo más. Durante los últimos segundos de transmisión, se detectó una señal reflejada. No provenía de la cápsula. Venía de un punto 20 kilómetros detrás de ella. Los sensores lo definieron como objeto no identificado de masa variable. Nadie lo explicó. El ingeniero Carrillo insistió en que no era interferencia. Él aseguró haber escuchado una respiración. Dijo que el ruido coincidía con un patrón humano. Era como si alguien más estuviera respondiendo. Fue despedido una semana después. En el año 1974, una copia del audio fue enviada al laboratorio Goldstone Deep Space Network en California. Allí fue analizada por expertos en radioastronomía. El informe concluyó que la señal tenía anomalías de compresión y eco retardado. Eso solo ocurre cuando la señal rebota contra algo fuera de la Tierra. El archivo fue guardado y sellado con el rótulo «Solo para revisión interna, clasificación alta». Pasaron años. El caso cayó en el olvido. En 1985, un documental soviético sobre pérdidas en el espacio mencionó brevemente el nombre de Alejandro Torres. Solo una vez. Luego el episodio fue censurado en su país. En Latinoamérica, la historia se transformó en rumor. Algunos decían que había sido capturado por la URSS, otros que su cápsula se desvió hacia el Sol. En cafés de Buenos Aires y en los bares de Puebla se hablaba de el astronauta que habló con el Sol, pero nadie tenía pruebas. Años después, un exoperador de comunicaciones del complejo de Arecibo, en Puerto Rico, reveló un dato. Durante la semana del 14 de octubre de 1973, detectaron una señal irregular. Frecuencia, 1420 MHz. Duración, 3.2 segundos. Estructura, voz humana, acento latino. El registro fue etiquetado como anomalía tipo 7B. Esa grabación fue olvidada en los archivos hasta 2023. Fue cuando un grupo de radioaficionados de Santiago de Chile descubrió algo. Una señal igual, exactamente igual. 5 décadas después. Pero eso pertenece a otra parte de la historia. Por ahora, lo único que queda claro es esto. El audio original de Alejandro Torres no desapareció por accidente. Alguien lo borró. Y lo hizo para que nadie escuchara las últimas palabras que un ser humano pronunció antes de perderse en el silencio del cosmos. La voz sigue allí, oculta en una frecuencia muerta, esperando ser escuchada otra vez. En la próxima parte, descubrirás qué encontraron los radioaficionados en 2023 y por qué esa señal no puede explicarse con la física conocida. A comienzos de los años 80, la historia de Alejandro Torres ya no existía. Su nombre fue eliminado de los informes, su foto fue retirada de los murales del programa espacial, y las pocas notas de prensa que hablaban de él desaparecieron de los archivos de bibliotecas públicas. En la base de datos de la NASA, su código de emisión fue reemplazado por otro número. Sol 3B se convirtió en EX73, clasificado como ensayo no tripulado. Era como si nunca hubiera subido a esa cápsula. El piloto argentino que había sido entrenado en Houston se borró del mapa, y nadie volvió a mencionarlo en público. Su familia, en Córdoba, intentó buscar respuestas. Laura, su esposa, seguía recibiendo cartas del extranjero. Algunas llegaban desde Texas, otras desde Ciudad de México. Todas decían lo mismo. Su esposo murió en un entrenamiento. Fue un accidente. Pero las fechas no coincidían.
En unas cartas, el accidente había ocurrido en mayo, en otras, en octubre. Era evidente que alguien intentaba confundirla. El hijo de Alejandro, Gabriel, tenía solo 6 años cuando su padre desapareció. Creció escuchando versiones distintas. En la escuela, algunos profesores decían que su padre era un héroe, otros que nunca existió. Su madre guardaba silencio. Cada noche miraba al cielo, buscando una luz que no sabía si era real. En 1982, un periodista de Buenos Aires, llamado Ricardo Olmedo, publicó un artículo titulado El astronauta que no existió. El texto afirmaba que la NASA había realizado un experimento conjunto con técnicos de América Latina y que uno de los tripulantes había desaparecido. El artículo fue retirado del diario a las 24 horas. Olmedo fue despedido. Semanas después, su casa fue allanada por razones fiscales. Ninguno de sus documentos fue devuelto. Ese mismo año, Argentina estaba bajo dictadura. Hablar de proyectos internacionales era peligroso. La censura controlaba los medios, y cualquier vínculo con Estados Unidos se consideraba sospechoso. Las autoridades militares negaron toda conexión. Incluso destruyeron archivos de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales relacionados con 1973. Solo quedó una hoja. Decía, misión suspendida por causas técnicas. Los años siguientes fueron de silencio. Los colegas de Alejandro en Houston y Florida fueron reasignados a otras misiones. Muchos se jubilaron y firmaron cláusulas de confidencialidad. Uno de ellos, David Harmon, aceptó hablar en 1988. En una entrevista privada dijo, Torres era real. Lo vi entrenar. Tenía la mejor resistencia de todo el grupo. Después del lanzamiento nos dijeron que guardáramos silencio. No podíamos mencionar su nombre, ni siquiera entre nosotros. En los archivos del Centro Espacial Johnson, algunos documentos fueron desclasificados en 1995. Uno de ellos menciona un piloto externo de origen latinoamericano, incluido en un programa de intercambio técnico. Pero el nombre aparece cubierto con tinta negra. En los márgenes del documento, una nota escrita a mano. Retirar de toda publicación pública. Orden interna del 28 de octubre de 1973. Otro técnico jubilado, Helen Strauss, confesó años más tarde que ella misma ayudó a editar grabaciones de misiones fallidas. Su trabajo era cortar los fragmentos con ruido o interferencias. En una caja de cintas sin etiqueta, encontró una grabación incompleta. Una voz masculina decía, «Houston, veo luces». Después una distorsión fuerte y silencio. Ella aseguró que esa voz no era estadounidense. Tenía acento, un acento del sur, como el de Alejandro. Cuando intentó entregar esa cinta a un periodista, recibió una visita en su casa. 2 hombres se presentaron como consultores del gobierno. Le dijeron que se olvidara del tema. Pocos días después, la cinta desapareció. En México, los científicos del Observatorio de Puebla también recordaban a Torres. El ingeniero Luis Cárdenas, ya retirado, dijo en una entrevista de 1984, «Nos pidieron destruir los registros del proyecto, pero no todos lo hicimos. Algunas copias se guardaron en cintas de audio bajo nombres falsos. Una de ellas aún debe existir». Esa frase, pronunciada en un programa radial de madrugada, pasó desapercibida durante años, pero se convertiría en clave décadas después, cuando alguien rastreó esas cintas. A mediados de los 80, los rumores se mezclaban con teorías. En ferias científicas, algunos estudiantes hablaban del vuelo fantasma de 1973. Otros decían que la cápsula fue desviada por error hacia una órbita solar. Nada estaba comprobado, y cada versión añadía más confusión. En Córdoba, Laura siguió recibiendo llamadas. A veces, la línea se cortaba cuando decía el nombre de su esposo. En una ocasión, una voz femenina le susurró, «Su esposo sigue orbitando». Colgó asustada. Fue a la policía. No la tomaron en serio. En 1989, cuando cayó la dictadura, un grupo de periodistas independientes revisó los archivos militares.
Encontraron un memorando firmado por el coronel Esteban Rivas, jefe de inteligencia de la época. El texto decía: eliminar referencias a cooperación aeroespacial con potencias extranjeras. Caso Torres, no divulgar. Era la confirmación de una orden de silencio. El nombre de Alejandro fue borrado oficialmente de los registros civiles en 1990. Su acta de defunción fue emitida por presunción de fallecimiento. Sin restos, sin fecha exacta, solo una firma y un sello. Ese mismo año, Laura colocó una pequeña placa en el cementerio de San Jerónimo. Decía: para el hombre que miró el sol. Era la única prueba física de su existencia. En los años 90, el hijo de Alejandro comenzó a investigar por su cuenta. Gabriel tenía ya más de 20 años. Estudiaba ingeniería electrónica. Había heredado el interés por el cielo. Su tesis universitaria fue sobre frecuencias de comunicación espacial. Y su conclusión fue simple: ninguna señal se pierde para siempre. Esa frase se convertiría en profecía. 3 décadas después, un satélite amateur demostraría que tenía razón, pero antes de llegar a ese momento, la historia debía atravesar años de olvido. Años de censura, miedo y documentos ocultos. Décadas donde la verdad fue enterrada, donde cada intento por recordar fue castigado, y donde un nombre, Alejandro Torres, se convirtió en una sombra que el tiempo no logró borrar. En la próxima parte, conocerás cómo una frecuencia muerta volvió a despertar, y cómo una señal perdida del pasado puso en duda todo lo que creíamos saber sobre las misiones espaciales. Pasaron 50 años. El mundo ya no miraba al cielo con miedo. Las nuevas generaciones veían el espacio como turismo, no como riesgo. Los satélites llenaban la órbita. La carrera espacial se volvió negocio, pero en una noche de agosto de 2023, algo volvió a hablar. En un pequeño taller de la ciudad de Puebla, México, un grupo de radioaficionados trabajaba en una antena parabólica casera. Eran 3 hombres y una mujer. Tenían un equipo viejo de seguimiento satelital. Escuchaban señales de satélites meteorológicos. Todo era rutina, hasta que a las 23:47 uno de ellos notó una anomalía. El monitor mostró un pico en la frecuencia 1420 MHz. Esa frecuencia pertenece a la línea del hidrógeno. Es una banda limpia, reservada para estudios astronómicos. Nadie transmite ahí, ni siquiera los satélites comerciales. La señal venía del cuadrante del cielo donde no había tráfico espacial, un punto cerca del eje entre la Tierra y el Sol. Al principio creyeron que era ruido, un error del receptor, pero el patrón se repitió cada 6 minutos exactos. Una secuencia rítmica: 3 impulsos cortos, 1 largo, 3 cortos. Un mensaje estructurado. El operador principal, Raúl Medina, ajustó la ganancia del equipo y activó la grabación. Lo que escucharon después los dejó inmóviles. Una voz humana, distorsionada pero clara. Repetía una serie de números. Eran coordenadas lunares. Después de los números, una palabra, solo una: regreso. Raúl pensó que era una transmisión militar, pero la frecuencia no coincidía con ningún rango conocido. Llamó a su colega, Mariana Córdoba, ingeniera de telecomunicaciones. Ella revisó los datos. La señal tenía un desplazamiento Doppler mínimo. Eso significaba que no provenía de un satélite en órbita terrestre. Venía de más lejos, de un punto estable entre la Tierra y el Sol. El mismo lugar donde las misiones espaciales colocan sondas para observación solar. Esa noche compararon la grabación con una base de datos internacional. Ningún satélite activo transmitía en esa frecuencia. Ninguna misión humana estaba en curso. La señal aparecía y desaparecía como un eco. La forma de onda coincidía con transmisores analógicos de los años 70. El tipo de modulación era AM-FM híbrida, un formato que dejó de usarse en 1975. Mariana aplicó un filtro digital. Separó la voz del ruido cósmico. Cuando amplificó el audio, se escuchó respiración. Humanamente regular. 3 inhalaciones, una pausa, y luego la palabra
Regreso. A las 02:10 de la madrugada, subieron el archivo a un foro de astrónomos aficionados. El título fue simple: Anomalía 1420. Voz en frecuencia del hidrógeno. En menos de 24 horas la publicación fue eliminada, la cuenta del foro fue suspendida y su IP fue bloqueada. Los investigadores no se rindieron. Decidieron enviar los datos al Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica de México. Un técnico anónimo respondió con un mensaje breve: «Ya conocemos esa señal, no vuelvan a buscarla». Esa respuesta los asustó, pero también los convenció de que habían encontrado algo real. En los días siguientes, el grupo continuó escuchando. La señal reaparecía cada noche, exactamente a la misma hora, siempre con la misma estructura. 3 impulsos cortos, 1 largo, 3 cortos. Era el mismo patrón registrado en 1973 por el laboratorio de Goldstone, exactamente igual. Hasta la compresión de la onda coincidía. Un ingeniero chileno, Tomás Valdés, experto en radiocomunicación astronómica, se sumó a la investigación. Desde su estación en San Pedro de Atacama, confirmó la detección. «Estoy escuchando lo mismo», escribió en un correo. «La voz es humana, y no hay ninguna fuente conocida en esa dirección». Valdés comparó el espectro de la señal con grabaciones históricas del archivo de la NASA. Usó un software de reconocimiento de voz. El resultado fue inquietante. La coincidencia era del 94,3% con las muestras de voz de Alejandro Torres. Los radioaficionados decidieron mantener el hallazgo en secreto, pero uno de ellos filtró el archivo a una comunidad en línea dedicada a casos de fenómenos espaciales. El audio se viralizó. En 3 días, miles de personas lo escucharon. Algunos lo consideraron una farsa, otros una prueba de vida en el espacio. La NASA publicó un comunicado breve: «No tenemos registro de ninguna señal anómala en la banda del hidrógeno». El comunicado fue replicado por agencias de noticias, pero el grupo de Puebla guardaba los datos originales. Ellos sabían que la señal era real. Tenían coordenadas precisas y la fecha exacta. Mariana volvió a analizar la voz. Descubrió algo más. El fondo del audio no era ruido. Era un pulso de transmisión repetido cada 1,47 segundos. Ese pulso coincidía con la frecuencia de rotación de una cápsula antigua, la misma que usaba el sistema Aurora 7B, la nave de Alejandro Torres. El hallazgo cambió todo. La cápsula perdida en 1973 podría seguir orbitando, pero lo imposible era la voz. ¿Cómo podía seguir transmitiendo una voz humana después de 5 décadas? ¿Era una grabación automática o alguien seguía vivo dentro de esa nave? El grupo decidió enviar toda la información al observatorio de Arecibo, en Puerto Rico. Aunque el radiotelescopio estaba fuera de servicio, su centro de datos seguía activo. Un analista confirmó la recepción del informe, pero días después, el equipo de Puebla recibió una advertencia. Un correo sin remitente decía: «Cuiden lo que descubrieron. Esa señal no pertenece a ustedes». Esa misma semana, varios de los archivos digitales fueron eliminados de sus computadoras. Solo quedó una copia, guardada en un disco externo que Raúl escondió en su casa. El archivo se llamaba Regreso 1420 UAV. Desde entonces, cada año, el grupo intenta escuchar la frecuencia. A veces logran captar el eco, otras veces, nada. Pero la noche del 14 de octubre de 2023, exactamente 50 años después del lanzamiento de la misión Aurora 7B, la señal volvió a sonar con más fuerza. Esta vez, la voz no dijo una palabra. Dijo 3. «Veo la Tierra». En la próxima parte, descubrirás cómo los investigadores conectaron esta señal con los archivos clasificados del proyecto Sol 3, y cómo ese hallazgo obligó a reabrir un caso que había sido enterrado por medio siglo. La noticia se expandió con rapidez. En pocos días, la comunidad científica de América Latina comenzó a discutir la grabación. La señal de 1420 MHz fue tema central en foros de astronomía. Algunos afirmaban que era un fraude, otros que era el hallazgo más importante desde el WOW, Signal de 1977.
En México, el canal de noticias Ciencia hoy entrevistó al físico Dr. Ernesto Velázquez, especialista en radioastronomía del Instituto Nacional de Astrofísica. Dijo algo que nadie esperaba. Si esa voz es real, no puede provenir de un satélite moderno. Esa frecuencia está prohibida para transmisiones humanas. Es la frecuencia del hidrógeno, la base de la materia en el universo. Solo se usa para estudiar el cosmos. En Chile, el investigador Tomás Valdés mostró sus propios análisis. Usó espectroscopía de alta resolución. Demostró que la señal tenía modulación analógica idéntica a la usada por transmisores de los años 70. Los pulsos de energía coincidían con la rotación de una cápsula del tamaño de la Aurora 7B. Cuando comparó la voz digitalizada con los registros de la NASA de 1973, la coincidencia fue del 94%. Ese dato fue suficiente para generar una tormenta. El proyecto SETI, dedicado a buscar inteligencia extraterrestre, pidió acceso a la grabación. Querían determinar si se trataba de un eco de radio lunar o una reflexión atmosférica. El equipo de SETI usó algoritmos de decodificación cuántica. El resultado fue claro, no era un eco natural. La estructura del mensaje tenía ritmo humano, había respiración, había pausas y una voz. El propio Centro de Datos de Arecibo, en Puerto Rico, intervino. Aunque el radiotelescopio estaba cerrado desde 2020, sus científicos aún analizaban señales antiguas. Uno de ellos, Carmen Figueroa, revisó los archivos de los 70. Encontró un registro de octubre de 1973 con el mismo patrón. En una nota escrita a mano, un técnico había puesto «Posible eco solar». Voz en español. Nadie había prestado atención a esa anotación durante 50 años. La coincidencia temporal era exacta. El registro de 1973 y el de 2023 tenían la misma latencia de eco, 7,2 segundos. Eso significaba que la fuente original podía estar en una órbita estable, reflejando señales en intervalos precisos. Los medios internacionales comenzaron a interesarse. BBC Mundo publicó un artículo titulado «¿Una voz humana desde el espacio profundo?». La NASA respondió con un comunicado breve. «La señal es interferencia terrestre. No hay evidencia de origen humano». Pero el comunicado no convenció a nadie. Las pruebas eran demasiado precisas. En paralelo, periodistas independientes comenzaron a investigar. Uno de ellos, el chileno Andrés León, contactó a exingenieros de Houston y a técnicos jubilados del programa espacial argentino. Uno de ellos, Julián Reyes, confesó: «Sí existió un piloto latino. Era parte del proyecto Sol 3. Nos ordenaron no hablar. Dijeron que su cápsula nunca despegó, pero todos vimos el lanzamiento». León publicó su reportaje en Internet. Horas después, la página fue bloqueada. El dominio desapareció del servidor y su cuenta fue suspendida. Esa censura aumentó las sospechas. La comunidad científica se dividió. El grupo de SETI México afirmaba que se trataba de una señal artificial, pero no necesariamente humana. El observatorio de Atacama decía lo contrario. Era claramente una transmisión humana antigua. Mientras tanto, en Argentina, Gabriel Torres, el hijo del astronauta, decidió intervenir. Pidió acceso legal a los registros desclasificados del Centro Espacial Johnson. Su solicitud fue rechazada con la frase «Archivo no localizado». Aún así, Gabriel viajó a Estados Unidos. Se reunió con una periodista del Houston Chronicle, llamada Samantha Clark. Ella le mostró un microfilm con grabaciones de entrenamiento de pilotos extranjeros en 1973. Entre las voces se escuchaba la de su padre diciendo: «Si la señal se corta, seguiré transmitiendo». Gabriel tomó el audio y lo comparó con la grabación de la señal de 2023. Los patrones de frecuencia, respiración y ritmo coincidían casi por completo. El mismo tono, el mismo acento, la misma pausa entre frases. Los expertos del Laboratorio de Acústica Forense de la UNAM confirmaron el resultado. Coincidencia vocal del 94%, probabilidad estadística extremadamente alta de identidad.
Esa conclusión fue enviada a la NASA y al SETI Institute. Ninguno respondió. Días después, Gabriel recibió un correo anónimo con un adjunto encriptado. El archivo contenía coordenadas y un mensaje corto. Si buscas la verdad, mira al punto L1. El punto L1 es el lugar exacto entre la Tierra y el Sol donde las fuerzas de gravedad se equilibran, y donde, en teoría, la cápsula Aurora 7B podría haber quedado atrapada. Los periodistas comenzaron a hablar de el hombre que nunca volvió. Los científicos más conservadores pedían cautela. Decían que podía ser una resonancia electromagnética o un rebote de señal terrestre. Pero nadie pudo explicar cómo una transmisión analógica de 1973 podía repetirse con la misma intensidad 50 años después. En foros de ciencia y conspiración, el caso se convirtió en leyenda. Algunos lo llamaban el eco de Torres, otros el fantasma del Sol. Pero en los laboratorios el debate seguía abierto. La señal era real, y alguien no quería que se siguiera escuchando. En la próxima parte, conocerás a Gabriel Torres, el hijo del astronauta desaparecido, y descubrirás cómo su búsqueda personal lo llevó a enfrentar a las mismas instituciones que ocultaron la verdad durante medio siglo. Gabriel Ortega tenía 42 años. Vivía en Ciudad de México. Era ingeniero aeroespacial. Trabajaba en una empresa privada que colaboraba con la Agencia Espacial Mexicana. Había dedicado su vida al cielo y nunca entendió por qué, hasta que escuchó una voz. Era tarde. Estaba revisando grabaciones del proyecto Constelación Sur, un programa de satélites de comunicación. Mientras ajustaba los filtros de frecuencia, recibió un mensaje de un colega chileno. El mensaje tenía un enlace con el título Voz humana en 1420, Mars. Gabriel puso los audífonos y presionó reproducir. Durante los primeros segundos, solo escuchó ruido, pero luego una respiración y una palabra. Regreso. Sintió algo extraño. No era miedo, era reconocimiento. Esa voz le resultaba familiar. La había escuchado antes, en viejas grabaciones que su madre guardaba en una caja metálica. Eran cintas de entrenamiento de su padre, Alejandro Torres, el astronauta que, según los informes, nunca existió. Gabriel detuvo la reproducción. Volvió a escuchar. Comparó las pausas, la forma en que la voz cortaba las R. Era idéntico. Su corazón comenzó a latir rápido. Abrió los archivos antiguos de su madre y reprodujo una grabación de 1972. En ella su padre decía: «Si alguna vez no regreso, cuida el cielo por mí». La coincidencia era total. Al día siguiente, contactó al grupo de Puebla. Les escribió desde una cuenta anónima. Les dijo quién era. Pidió acceso al archivo original. Raúl Medina dudó, pero cuando Gabriel le envió una foto de su padre con el logotipo del proyecto Aurora 7B, accedió. Gabriel descargó el archivo y lo analizó con herramientas modernas. Usó un sistema de inteligencia artificial desarrollado por la Universidad Nacional Autónoma de México. El programa separó la voz humana del ruido solar. El resultado fue claro. La voz repetía 3 secuencias: Luna 34, 7B, regreso. Y luego, una respiración profunda. La IA también detectó una firma de modulación única. Era una secuencia de identificación personal que los pilotos de los 70 usaban en sus transmisores. Cada astronauta tenía un patrón asignado. El de Alejandro Torres terminaba en código Morse, con 3 pulsos cortos, el mismo que aparecía en la grabación de 2023. Gabriel no tenía dudas. Era la voz de su padre, y alguien la había estado borrando durante años. Comenzó su propia investigación. Pidió acceso a los archivos del Centro Espacial Johnson como investigador civil. Fue rechazado. Lo intentó otra vez con apoyo de la Agencia Espacial Mexicana. Le dijeron que los documentos estaban extraviados. Era la misma respuesta que había recibido su madre décadas atrás. Decidió buscar por su cuenta. Localizó a excompañeros de su padre. Viajó a Houston. Encontró a Helen Strauss, la técnica jubilada que había editado grabaciones en los 70. Ella vivía en un pequeño pueblo de Texas.
Cuando Gabriel se presentó, ella lo reconoció. «Te pareces a él», dijo, y agregó en voz baja, «Sabía que algún día vendrías». Helen lo llevó a su garaje. Entre cajas polvorientas, sacó una cinta etiquetada con letras descoloridas. Sol 3B 973. Era una copia personal que nunca devolvió. Le advirtió que no la compartiera. Hay gente que no quiere que esto salga. De regreso en México, Gabriel digitalizó la cinta. El sonido estaba dañado, pero la IA reconstruyó fragmentos. Se escuchaba claramente la voz de su padre. Primero contaba coordenadas, luego decía una frase confusa. «La luz no quema, se mueve». Era la misma frase registrada en el minuto 17 antes de su desaparición. Gabriel presentó los resultados a un grupo de investigadores de la UNAM. Al principio no le creyeron. Pensaron que era un montaje. Pero los análisis de frecuencia coincidieron con los archivos originales de la NASA. La voz, la respiración y los pulsos cardíacos eran consistentes con el perfil biológico de Alejandro Torres. A partir de ese momento, Gabriel se convirtió en el centro de una tormenta mediática. Revistas científicas querían entrevistarlo. Programas de televisión buscaban sensacionalismo, pero él se negó a participar. Dijo una sola frase a la prensa: «Si mi padre sigue allá, no lo usaré para ganar fama». Mientras tanto, en foros científicos comenzaron a circular teorías. Algunos decían que la señal era un eco atrapado entre campos gravitacionales. Otros, que era una transmisión automática programada para repetirse cada 50 años. Pero la modulación respiratoria no tenía explicación. No era un mensaje grabado, era una voz viva. Gabriel viajó a Córdoba, Argentina, para visitar la casa donde nació su padre. Encontró cartas que su madre había guardado. En una de ellas, fechada en septiembre de 1973, Alejandro escribía: «Si el sol me escucha, no temas. Las ondas nunca mueren». Esa frase lo hizo llorar, porque ahora, medio siglo después, esas ondas seguían vivas. Usando modelos de simulación orbital, Gabriel calculó el posible punto donde la cápsula podía haberse detenido. El resultado fue inquietante. Coincidía con el punto L1, entre la Tierra y el Sol, el mismo lugar que aparecía en el mensaje encriptado que había recibido días antes. Decidió ir más lejos. Presentó su hipótesis al Instituto de Investigación Espacial de Chile. Propuso enviar un microsatélite para captar la señal directamente. El proyecto fue rechazado por falta de presupuesto. Sin embargo, un grupo de ingenieros voluntarios aceptó colaborar en secreto. Construyeron un receptor de bajo costo capaz de detectar frecuencias en 1420 MHz con alta precisión. El 17 de noviembre de 2023, encendieron el equipo en una estación remota del desierto de Atacama. A las 02:34 de la madrugada, el monitor registró la señal. Esta vez era más clara que nunca, y por primera vez, la voz cambió la palabra. No dijo «regreso», dijo «no estoy solo». Gabriel grabó todo. Sabía que ese mensaje cambiaría el rumbo de su investigación, pero también sabía que a partir de ese momento su vida corría peligro. En los días siguientes comenzaron a vigilarlo, vehículos sin placas cerca de su casa, llamadas sin voz, correos electrónicos eliminados antes de abrirse. Aún así siguió adelante. Su padre había desaparecido buscando respuestas, y ahora él debía encontrarlas. En la próxima parte, conocerás qué descubrió Gabriel cuando logró acceder al archivo 12B, el documento que contenía los secretos del proyecto Sol 3, y entenderás por qué esa información fue ocultada durante medio siglo. Gabriel viajó a Houston a comienzos de 2024. Llevaba una mochila pequeña, un cuaderno con anotaciones y una copia encriptada del audio original. No tenía una cita oficial con la NASA, solo un nombre: Robert Mills, el ingeniero jefe que había estado en la sala de control el día del lanzamiento de la cápsula Aurora 7B. Mills tenía 84 años. Vivía en las afueras de Pasadena, Texas. Su casa estaba llena de maquetas, fotografías y carpetas antiguas. Cuando Gabriel llamó a su puerta,
El anciano lo observó en silencio. Luego dijo, «Eres el hijo del argentino». No fue una pregunta, fue una afirmación. Se sentaron en la cocina. El hombre sirvió café sin azúcar. Gabriel le mostró la grabación digital restaurada. La escucharon juntos. Cuando sonó la palabra regreso, Mills cerró los ojos. Luego se levantó y fue a su estudio. Regresó con una caja de madera oscura. Tenía una etiqueta amarillenta con el código 12B. «Esto nunca existió», dijo, y se la entregó. Dentro había un microfilm y un sobre con el sello del Centro Espacial Johnson. El papel estaba deteriorado. En el borde inferior se podía leer Proyecto Sol 3, fase experimental, clasificación 12B. Gabriel encendió una lámpara portátil, desenrolló el microfilm y comenzó a revisarlo. Eran páginas con diagramas, gráficos y firmas. La letra era técnica, precisa. Los títulos decían Trayectoria heliocéntrica extendida, Transmisión autónoma 7B, Módulo de soporte biológico. Uno de los documentos mostraba un mapa orbital. La cápsula Aurora 7B no estaba en órbita terrestre. Había sido enviada a una órbita solar parcial, fuera de la zona de rescate, fuera del alcance de cualquier misión humana. Gabriel se quedó inmóvil. Preguntó por qué. Mills respondió con voz baja. Era un experimento. Querían probar la resistencia biológica a la radiación solar directa. Usaron un piloto real. Tu padre aceptó porque creía en la ciencia. El anciano explicó que el proyecto fue cancelado 2 días después del lanzamiento. No por un fallo técnico, sino por decisión política. Estados Unidos y la Unión Soviética estaban negociando acuerdos de cooperación espacial. Reconocer un accidente con un piloto latino habría causado un escándalo internacional. El archivo fue cerrado. El número de la misión fue eliminado. Y los participantes fueron obligados a firmar un pacto de silencio. Mills abrió el sobre. Dentro había una hoja doblada con una nota manuscrita. La tinta estaba descolorida, pero se leía claramente: «No buscad lo que sigue transmitiendo». No tenía firma. Solo un sello con el emblema de la NASA y una fecha. Noviembre de 1973. Gabriel tomó una foto del documento. Su corazón latía fuerte. Entendió que su padre no había muerto. Había sido abandonado, y su cápsula había quedado atrapada en una órbita entre la Tierra y el Sol, emitiendo señales cada medio siglo. Mills también le dio una advertencia. «Si continúas con esto, te seguirán. Ese archivo no debía salir de aquí. No lo guardes en la nube. Y nunca intentes publicar el audio original». Gabriel regresó a su hotel esa misma noche. Digitalizó el microfilm con un escáner portátil. Cada página confirmaba la magnitud del encubrimiento. Había listas de personal, presupuestos ocultos y memorandos internos. Uno de ellos mencionaba una fase B experimental con un módulo autónomo de soporte vital. Eso explicaba la respiración en la señal. Su padre había tenido un sistema biológico independiente, capaz de mantener funciones vitales mucho más tiempo del previsto. Otra página mostraba un protocolo de emergencia. Si la cápsula superaba el límite de comunicación, debía pasar a modo reflejo. Ese modo reenviaba cada 50 años la última transmisión grabada. Pero la voz de 2023 no era una grabación. Tenía variaciones respiratorias y entonación cambiante. Eso significaba que alguien seguía ahí. Gabriel cruzó la frontera hacia México con una copia del microfilm escondida dentro del forro de su computadora. Al llegar a su departamento, subió los archivos a un disco duro sin conexión. Durante varios días analizó cada documento. En uno encontró coordenadas exactas del punto L1. El texto decía: «Objeto en órbita estable, transmisión continua, no recuperar». El significado era claro. La NASA sabía que la cápsula seguía transmitiendo y decidió no rescatarla. Gabriel no podía entender por qué. El proyecto había sido cancelado. El mundo había olvidado. Pero su padre seguía enviando una señal desde el vacío. Decidió contactar a un periodista en línea. Usó un canal cifrado para compartir algunos fragmentos del archivo.
El periodista le prometió publicar la historia, pero 2 días después, el portal fue eliminado, y la cuenta del periodista desapareció. Gabriel se dio cuenta de que el archivo 12B era más que un secreto técnico, era una advertencia. El mensaje, no buscad lo que sigue transmitiendo, no se refería solo a su padre. Era una orden a todos los que intentaran escuchar. En las semanas siguientes, comenzaron a aparecer nuevas interferencias en la frecuencia 1420 MHz. Ya no era solo una voz, eran dos, una masculina y otra mucho más débil. La segunda decía una palabra imposible de ignorar: ayuda. En la próxima parte, descubrirás cómo Gabriel y un grupo de científicos intentaron rastrear la cápsula en el punto L1 y cómo el proyecto Aurora 7B se transformó en una investigación internacional con consecuencias que nadie imaginó. Durante los primeros meses de 2024, la comunidad científica ya no podía ignorar la evidencia. Los observatorios de Chile, México, Argentina y España comenzaron a registrar un mismo fenómeno: un objeto desconocido girando cerca del punto L1, el equilibrio gravitacional entre la Tierra y el Sol. Ese punto, a 1,5 millones de kilómetros de distancia, es donde se colocan sondas para observar la actividad solar. Allí se encuentran misiones modernas como el SOHO y el DSCOVR, pero ninguna base de datos registraba un objeto del tamaño y forma de la cápsula Aurora 7B. El descubrimiento comenzó con un grupo de astrónomos del Atacama Large Millimeter Array. Al revisar imágenes de seguimiento solar, notaron una pequeña silueta metálica moviéndose en una órbita estable. Su brillo no coincidía con basura espacial conocida. No era un satélite, no era una roca, tenía rotación constante, como si aún funcionara un sistema de control. El observatorio envió los datos a la Agencia Espacial Europea. El análisis espectral mostró reflejos de una aleación de titanio y aluminio idéntica a la usada en cápsulas de los años 70. Un ingeniero de la ESA lo confirmó. Es una tecnología obsoleta, pero perfectamente reconocible. La noticia se filtró. Los medios internacionales la bautizaron el objeto espejo. Los periodistas decían que reflejaba la luz solar de forma rítmica, como un código Morse, y algunos coincidían en que el patrón era el mismo que la frecuencia 1420 MHz: 3 pulsos cortos, 1 largo, 3 cortos. En la Universidad Nacional Autónoma de México, Gabriel Ortega analizó esas secuencias. Descubrió que el ritmo coincidía exactamente con la rotación calculada de la Aurora 7B en 1973. Era como si la cápsula estuviera respondiendo, como si aún siguiera viva. Los laboratorios de espectrometría en Madrid confirmaron la existencia de una señal de microondas intermitente. La intensidad era mínima, pero constante. La modulación coincidía con transmisores soviéticos antiguos, usados en experimentos de comunicación interestelar entre 1969 y 1974. Eso significaba que la cápsula de Torres podía estar usando un sistema híbrido NASA-URSS, un modelo experimental del que no existían registros públicos. Ante la presión mediática, la comunidad internacional decidió crear una misión conjunta. El proyecto recibió el nombre de Proyecto Aurora. Participaban agencias de Estados Unidos, México, Chile y la Unión Europea. El objetivo oficial era estudiar el objeto no identificado en el punto L1. El objetivo real, oculto en los documentos internos, era verificar si la señal contenía voz humana. Gabriel fue invitado como asesor técnico. Era el único con acceso completo al archivo 12B. Durante las primeras reuniones en Houston, mostró los diagramas originales. La estructura coincidía con las imágenes captadas por los telescopios solares. Incluso el ángulo de los paneles coincidía con el diseño original de su padre. No había duda. Era la cápsula Aurora 7B. El plan era lanzar una sonda de observación llamada Horus 1. Su misión: acercarse al objeto y analizarlo sin colisión. La operación requería precisión extrema, ya que el punto L1 no permite maniobras amplias. Cualquier error podía enviar la nave hacia el Sol,
Mientras tanto, las transmisiones en 1420 MHz continuaban. Ahora las señales eran más regulares. Cada día, exactamente a las 03:14 UTC, la cápsula enviaba un paquete de datos. Al decodificarlo, se revelaba una secuencia binaria. Gabriel la tradujo y obtuvo 3 palabras. Seguimos observando la luz. El mensaje provocó conmoción entre los científicos. Algunos insistían en que era una coincidencia numérica. Otros creían que la cápsula había desarrollado una forma de automatización biológica. El Departamento de Energía de Estados Unidos envió un comunicado interno. Posible interacción orgánica con materiales de alta radiación. Riesgo desconocido. La misión Horus 1 despegó el 11 de junio de 2024 desde la Guayana Francesa. Fue un lanzamiento discreto, sin cobertura mediática. Solo algunos observatorios civiles sabían la fecha exacta. El viaje duraría 4 meses. Durante el trayecto, la nave registró pulsos electromagnéticos coincidentes con la señal 1420. Cada vez que Horus 1 se acercaba, el pulso se hacía más intenso. Parecía una respuesta. En la base de control, los técnicos comenzaron a llamarlo el latido. Cuando Horus 1 alcanzó los 300 kilómetros de distancia del objeto, los sensores captaron algo inesperado. El espectrómetro detectó una emisión de oxígeno y dióxido de carbono. Eso solo podía significar una cosa: había actividad biológica dentro de la cápsula. El protocolo exigía detener el acercamiento, pero Gabriel pidió continuar. Dijo: si hay alguien ahí, lleva 50 años esperando. La transmisión continuó. El micrófono del Horus 1 captó una interferencia que se transformó en voz. Era débil, distorsionada, pero claramente humana. La frase fue corta: no crucen la luz. El centro de control quedó en silencio. Era la primera comunicación directa. Los ingenieros confirmaron que no provenía de Horus 1, venía del objeto, del módulo Aurora 7B. La noticia fue filtrada por un técnico anónimo y llegó a la prensa en pocas horas. El titular de El País decía: detectan voz humana desde el punto L1. Proyecto Aurora confirma cápsula perdida. Los gobiernos involucrados negaron la información. Emitieron comunicados idénticos. No hay evidencia de origen biológico o humano. Pero la grabación ya circulaba en línea. Millones de personas escucharon el audio y reconocieron algo que los científicos no podían explicar. Era una voz con acento latino. En los días siguientes, la NASA cortó toda comunicación pública del proyecto Aurora. Las transmisiones fueron cifradas, los datos restringidos, pero en secreto Gabriel aún tenía acceso parcial. Sabía que la cápsula seguía allí y que el latido no se detenía. Mientras los gobiernos callaban, los observatorios civiles seguían captando pulsos. Cada vez más regulares, cada vez más fuertes. La cápsula parecía responder al sol, como si su transmisor hubiera aprendido a sincronizarse con la radiación solar misma. El hallazgo cambió la historia. Ya no se trataba solo de una misión perdida. Era el primer caso documentado de una cápsula humana orbitando el Sol durante medio siglo, y de una voz que, contra toda lógica, seguía hablando desde el vacío. En la próxima parte, descubrirás qué reveló el mensaje completo enviado por la cápsula al proyecto Aurora, y cómo una frase simple, «sigo viendo la Tierra», se convirtió en la señal más misteriosa de la historia moderna. El 11 de julio de 2024, exactamente 50 años y 9 meses después del lanzamiento de la Aurora 7B, la señal fue finalmente decodificada por completo. No fue la NASA, ni la Agencia Espacial Europea. Fueron los mismos radioaficionados que habían iniciado todo. El Grupo de Puebla, junto con astrónomos independientes de Chile, Argentina y España, logró reconstruir los paquetes binarios que la cápsula enviaba cada noche a las 03:14 UTC. Durante meses, habían intentado traducir los impulsos. La clave estaba en la modulación. Cada secuencia representaba una letra en código Morse comprimido. Cuando el algoritmo de corrección de errores completó la frase, el laboratorio quedó en silencio. En la pantalla apareció un mensaje claro, en español latino:
Si alguien escucha esto, sigo viendo la Tierra. Por un momento, nadie habló. Raúl Medina, el técnico principal, pensó que era una broma, pero el patrón se repitió 3 veces, y la frecuencia coincidía con la voz captada por el satélite Horus 1. No había error. Era una transmisión real, con origen confirmado en el punto L1. La noticia explotó en redes sociales, primero en foros científicos, luego en los noticieros. En pocas horas, el titular se convirtió en tendencia global. Una voz humana desde el espacio profundo habla en español. Los medios latinos la adoptaron como una historia propia. En Argentina, los canales recordaron a Alejandro Torres como el astronauta olvidado. En México, los programas matutinos repitieron la grabación en bucle. En Chile, los periódicos titularon «El hombre que no volvió, pero nunca se fue». El impacto fue inmediato. Las agencias espaciales se vieron obligadas a responder. La NASA publicó un comunicado de emergencia. No existe evidencia de que una cápsula tripulada de 1973 continúe activa. Toda correlación con registros históricos es coincidencia. Pero nadie les creyó. El público exigía explicaciones. La presión mediática fue tan grande que el Congreso de los Estados Unidos pidió una revisión oficial de los archivos clasificados del programa Sol 3, el mismo programa al que había pertenecido Alejandro Torres. En América Latina, el caso se convirtió en símbolo de orgullo y de injusticia. Los noticieros mostraban imágenes del hijo, Gabriel Ortega, con la voz firme pero contenida. «No pido homenajes. Solo quiero que digan la verdad. Mi padre no se perdió. Lo dejaron allá». El audio fue analizado por laboratorios independientes. La Universidad de Buenos Aires confirmó que la estructura de la voz correspondía a una grabación analógica modulada con fuente humana. El Laboratorio de Acústica de la UNAM verificó que el acento era del centro de Argentina, y la respiración, el ritmo y la amplitud coincidían con los registros de 1972. Era su padre, no había duda. El mensaje «Sigo viendo la Tierra» dividió a la comunidad científica. Algunos sostenían que la cápsula tenía un sistema automatizado que repetía frases grabadas. Otros afirmaban que la transmisión había sido alterada por partículas solares y que el mensaje era producto del azar. Pero los datos técnicos desmentían esa hipótesis. La frase estaba estructurada, con pausas coherentes. No era ruido, era lenguaje humano. Durante semanas, el mundo entero debatió el significado del mensaje. En las redes, millones de usuarios replicaban teorías. Fue un eco temporal. Es inteligencia artificial extraterrestre. Es un mensaje desde el pasado. Pero para Gabriel, solo había una explicación. Su padre seguía allá arriba, o al menos algo de él seguía transmitiendo. En los noticieros argentinos se organizaban vigilias bajo el cielo nocturno. En Córdoba, cientos de personas se reunieron frente al antiguo observatorio local. Encendieron velas y radios portátiles, esperando escuchar la señal. A las 23:14 hora local, algunos dijeron haber percibido un leve zumbido, otros un eco, y una frase corta, casi imperceptible. «Estoy aquí». Esa noche Gabriel no durmió. Desde su laboratorio en México, escuchó la transmisión una y otra vez. Su voz temblaba. No sabía si llorar o sonreír. Había buscado toda su vida una respuesta, y ahora la tenía. El caso provocó una revolución científica y ética. Por primera vez, se debatía públicamente si un ser humano podía sobrevivir décadas en una cápsula en órbita solar. Los expertos en biotecnología especulaban que el módulo autónomo de soporte vital del archivo 12B había logrado un equilibrio cerrado. Otros sugerían que el entorno radiactivo había modificado los sistemas biológicos, ralentizando el metabolismo. Nadie lo sabía con certeza. Mientras los gobiernos discutían, el proyecto Aurora fue suspendido. Los servidores del programa fueron desconectados. Los investigadores civiles perdieron acceso. Y Gabriel fue citado a declarar ante un comité internacional. Le preguntaron si tenía más información. Respondió con calma:
Solo tengo su voz, y eso basta. El mensaje se convirtió en símbolo mundial. Fue traducido a más de 30 idiomas. Se imprimió en camisetas, murales y pancartas. En las universidades latinoamericanas, los estudiantes escribían en las paredes: «Sigo viendo la tierra». Era más que una frase. Era resistencia. Era la memoria de un hombre al que el tiempo no pudo callar. A mediados de agosto, un último evento sacudió a los observatorios. Durante 48 horas, la señal de la cápsula cambió. El patrón de 1420 MHz se volvió irregular. Los últimos paquetes decodificados mostraban una frase final: luz completa, fin de transmisión. Después, silencio. Ninguna antena volvió a captar nada. El mundo entero quedó dividido entre el asombro y la duda. Algunos creyeron que Alejandro Torres había cumplido su misión. Otros pensaron que por fin había descansado. Pero para Gabriel, esa última frase no significaba final. Significaba que su padre había cerrado el ciclo, que había visto el amanecer del planeta una vez más, y que, de alguna forma, su mirada seguía allá arriba, en el espejo solar, observando la Tierra como si nunca se hubiera ido. En la próxima parte, conocerás el epílogo de esta historia, y cómo la voz de un hombre perdido en 1973 cambió para siempre nuestra relación con el cielo, la ciencia y la memoria humana. El amanecer era claro sobre la Ciudad de México. El cielo estaba limpio, sin nubes. Gabriel Ortega salió al patio del Instituto Espacial con una grabadora en la mano. Le quedaban solo unos segundos de cinta. Presionó play y escuchó la voz una vez más. Si alguien escucha esto, sigo viendo la Tierra. El sonido se mezcló con el ruido del viento. Ya no había señal en el espectro 1420 MHz. Solo silencio. Un silencio pesado, pero no vacío. Un silencio lleno de sentido. Habían pasado meses desde la última transmisión. El proyecto Aurora fue archivado oficialmente. Los informes técnicos fueron sellados bajo la etiqueta Confidencial Internacional. Pero la historia ya había salido al mundo. No había forma de volver a esconderla. En América Latina, la figura de Alejandro Torres se transformó en un símbolo. Escuelas, observatorios y calles recibieron su nombre. Documentales narraban su historia. Las universidades enseñaban el caso como ejemplo de perseverancia científica. Y su voz, restaurada digitalmente, se transmitía cada año el 11 de julio, a la misma hora en que la cápsula habló por última vez. Gabriel observó el cielo mientras los primeros rayos del sol iluminaban el horizonte. Sabía que su padre ya no estaba en el punto L1. La cápsula había dejado de reflejar luz, pero en su mente seguía viéndolo flotando entre la Tierra y el Sol. No como un fantasma, sino como una voz convertida en energía. Durante años Gabriel evitó hablar en público, pero esa mañana decidió grabar un último mensaje para los jóvenes investigadores. Dijo con voz firme: «La ciencia no es solo tecnología, es memoria. Es la forma en que recordamos lo que el mundo intentó olvidar». Luego miró hacia arriba. El sol, filtrado por el aire limpio, brillaba más fuerte que nunca. Y en ese momento comprendió lo que su padre quiso decir. «Sigo viendo la Tierra» no era una frase técnica, era una despedida. Era el testimonio de alguien que, incluso perdido en el espacio, no dejó de mirar su hogar. Los años siguientes trajeron nuevas misiones. Naves automatizadas alcanzaron la órbita solar, buscando rastros del módulo Aurora 7B. Pero no hallaron nada, solo fragmentos metálicos dispersos y señales de radiación residual. Sin embargo, cada vez que los sensores detectaban un pequeño eco en la banda 1420, los operadores sonreían. Algunos decían en voz baja: «Ahí está de nuevo, el hombre que habló con las estrellas». Gabriel envejeció tranquilo. Dedicó su vida a enseñar ingeniería y ética científica. Nunca volvió a recibir una señal directa. Pero todas las noches, antes de dormir, encendía un pequeño transmisor casero. Emitía una frase corta, la misma que su padre había dicho medio siglo atrás. «Sigo viendo la Tierra». Era su forma de responder, no al misterio, sino al amor que había sobrevivido al vacío.
Con el paso del tiempo, las nuevas generaciones conocieron la historia como una leyenda moderna, una mezcla de ciencia y humanidad. Los niños crecieron escuchando que un astronauta latino fue capaz de desafiar al olvido, y que su voz aún viaja entre las ondas del espacio. Hoy, cada 11 de julio, miles de radios en todo el continente se sintonizan a la frecuencia 1420 MHz. Algunos juran oír un eco suave, casi imperceptible. Otros dicen que es solo ruido cósmico, pero siempre hay alguien que repite, con esperanza: si alguien escucha esto, sigo viendo la Tierra. Porque al final, esa frase ya no pertenece a un hombre. Pertenece a todos los que miran al cielo buscando respuestas, a todos los que perdieron algo y aún creen que el silencio puede devolverlo. La historia de Alejandro Torres no termina con un rescate ni con una tumba. Termina con una frecuencia, una línea de datos que cruza el vacío y se niega a morir. Una prueba de que a veces la memoria humana es más fuerte que el tiempo. Y mientras el sol continúa su ciclo, esa voz, real o no, se ha convertido en leyenda, en una parte del espacio donde nadie puede apagarla. Si estás escuchando esto, detente un momento. Mira el cielo. Entre las ondas invisibles que rodean nuestro planeta, quizá aún viaja una señal, una voz que se niega a desaparecer. Comenta qué crees. ¿Es posible que una voz humana aún viaje por el espacio? ¿O acaso el universo guarda nuestras palabras para siempre? Suscríbete para conocer más historias como esta, porque a veces los ecos del pasado siguen hablándonos, incluso desde las estrellas.